Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos el mismo tema y continuaremos con el tema de combustión y realizaremos un ejercicio de aplicación. Comencemos. Tenemos un siguiente problema en el cual nos menciona que se emplea aire en un 40% en exceso para quemar 100 moles por hora de etano. Si la conversión del etano es del 90% y de estas que han reaccionado el 80% forma dióxido de carbono y el 20% restante produce monóxido de carbono, determine el flujo de aire alimentado y la composición de los gases de chimenea. Tenemos una primera reacción que nos menciona que 1 mol de etano más 3.5 moles de oxígeno se hacen reaccionar y producen 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de vapor de agua. Tenemos una siguiente reacción indeseable porque se hacen reaccionar 1 mol de etano más 2.5 moles de oxígeno y producen 2 moles de monóxido de carbono y 3 moles de agua. Tenemos el siguiente diagrama. Entra una primer corriente del combustible etano, que es un flujo molar de 100 moles por hora. Entra una segunda corriente 2 de aire al 40% en exceso. Y tenemos una corriente 3 en la cual nos está solicitando la composición de todos y cada uno de los componentes a la salida. Entonces, identificamos que tenemos un grado de conversión de etano al 90%, tenemos una restricción que está coloreada en color rojo y también sabemos que el aire está compuesto por 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. Nos está también pidiendo qué flujo existe en la corriente total 2. Entonces, comencemos a resolverlo. Tenemos nos están solicitando el flujo molar total, N3, y N3 corresponde a los moles parciales de etano en la corriente 3 más moles parciales de dióxido de carbono en la corriente 3 más moles parciales de monóxido de carbono en la corriente 3 más moles parciales de agua en la corriente 3 más moles parciales de oxígeno en la corriente 3 y moles parciales de nitrógeno en la corriente 3. Como se darán cuenta, son 6 componentes que necesitamos desarrollar para realizar la sumatoria total de la corriente 3. De igual manera, ¿por qué no hicimos balance global? Porque estamos hablando de unas reacciones químicas, estamos hablando de flujos molares, sabemos que sumatoria de flujos molares a la entrada es diferente a la sumatoria de flujos molares a la salida. Por lo tanto, no aplica aquí un balance general para poder despejar los flujos molares totales. Por lo tanto, aquí nos aventuramos a identificar qué componentes necesitamos en la corriente 3. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos una base de cálculo. La base de cálculo corresponde a los moles totales de la corriente 1, que corresponden a moles parciales de etano alimentados en esa misma corriente y es igual a 100 moles por hora. ¿Qué tenemos también? Un dato muy importante que es el grado de conversión. El grado de conversión del etano, que nos menciona y sabemos que son los moles que reaccionan de este compuesto entre moles alimentados por 100. Y esto es igual al 90%. ¿Qué sabemos? Vamos a comenzar con el análisis. Identificamos que el etano está presente en las dos reacciones. Por lo tanto, tenemos un dato muy importante que es el grado de conversión. De este grado tenemos una restricción. Nos está diciendo que un porcentaje reacciona en una reacción y otro porcentaje reacciona en la otra. ¿Por qué? Porque nos dice que un porcentaje forma dióxido de carbono y otro porcentaje forma monóxido de carbono. Por lo tanto, una parte forma a uno y otra parte forma al otro. Entonces, en el análisis consideramos que existe etano que reacciona en la primera reacción y esto es igual en este caso, este componente nos va a ayudar a determinar moles parciales de oxígeno que reaccionan en la primera porque también el oxígeno reacciona en ambas, moles parciales de dióxido de carbono que se forman en esta primera reacción y moles parciales de agua que se forman también en esta primera reacción. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos moles parciales que reaccionan en la segunda. Identificamos que tanto el oxígeno reacciona en ambas, el etano reacciona en ambas, el dióxido se forma solo en una, el monóxido se forma solo en la otra
y el agua se forma en una y en la otra. Entonces hay que considerar todos esos componentes para la suma correspondiente y su balance parcial de cada uno de ellos. Entonces ya tenemos aquí el análisis. Tenemos una restricción que correspondía a 80% que van a reaccionar en la primera y 20% va a reaccionar en la segunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el balance y vamos a partir por el etano. Sabemos que el etano se alimenta en la primera reacción y de acuerdo al balance general tenemos que moles de etano alimentado en 1 menos las moles que reaccionan totales van a ser igual a las moles que están saliendo de etano en la corriente 3. Entonces, ¿qué sabemos? Que las moles que reaccionan totales de etano son iguales o las podemos despejar del famoso grado de conversión. Y esto es igual a moles parciales alimentadas por el grado de conversión que tenemos. Por lo tanto, colocando números, tenemos que 90 moles por hora son las que van a reaccionar totales. ¿Por qué totales? Porque ahorita vamos a revisar la sumatoria. Entonces, del balance global de etano tenemos moles que alimentamos 100 moles por hora menos 90 moles por hora que reaccionaron totales, nos da un total de 100 moles por hora. O sea, que estas 10 moles por hora que están saliendo en la corriente 3, vamos a contabilizarlas. Por lo tanto, ya tenemos un componente en esa corriente que nos están pidiendo. Sabemos que las moles que reaccionan totales de etano corresponden a las moles que reaccionaron en la primera más las moles que reaccionaron en la segunda de este compuesto. Entonces, ¿qué sabemos? Que todo esto o la suma de estas dos corresponden a 90 moles por hora. Pero de acuerdo a la restricción nos está diciendo que lo que reacciona en la primera corresponde a 90 moles por hora por punto 80. ¿Este punto 80 qué es? El porcentaje que nos está diciendo el problema que está reaccionando en la primera reacción. Y nos da un total de 72 moles por hora. Tenemos a moles de etano que reaccionan en la segunda. Igual, de la misma manera que la parte superior, vamos a multiplicar 90 moles por hora totales por punto 20 que corresponde a lo que nos dice la restricción y nos da un total de 18 moles por hora. Entonces ya sabemos cuánto reaccionó en la primera y cuánto reaccionó en la segunda. Ahora sí vamos a proceder a realizar el balance de oxígeno. Nos está diciendo que moles parciales de oxígeno que estamos alimentando en la corriente 2 menos moles parciales de oxígeno que reaccionan totales va a ser igual a moles parciales de oxígeno en la corriente 3, que es lo que nos piden. Sabemos que las moles de oxígeno que reaccionan totales corresponden a lo que reaccionó en la primera más lo que reaccionó en la segunda. Y sabemos que con estequiometría podemos calcular lo que reaccionó en la primera de oxígeno, con apoyo del etano que reaccionó también en la primera según nuestro análisis por la relación estequiométrica molar. Y esto, colocando números, es de 252 moles por hora. O sea, estamos ocupando 72 moles por hora que reaccionan en la primera por la relación estequiométrica molar de la primera reacción y nos da ese total. Ahora, haciendo el cálculo de lo que reacciona en la segunda, sabemos que ocupamos al etano que reaccionó en la segunda por la relación estequiométrica molar y nos da un total de 45 moles por hora de oxígeno. Entonces ya tenemos tanto uno como otro y hay que sumarlos para poder realizar el balance de oxígeno. Ahora, calculando el oxígeno en exceso. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular los moles que están alimentándose en la corriente 2. No los conocemos. Ahora necesitamos aplicar la siguiente expresión que es derivada del despeje del porcentaje de oxígeno en exceso. Entonces, de acuerdo a este despeje sabemos que moles parciales de oxígeno alimentado en 2 son iguales a moles parciales de oxígeno teórico por 1 más el porcentaje que nos está diciendo el problema que está en exceso. Entonces, el oxígeno teórico que no tenemos lo necesitamos calcular ayudándonos de la estequiometría. ¿Y de quién? Del etano que reacciona. ¿Pero cuál? ¿De la primera o de la segunda? Pues necesitamos colocar aquí al etano como si hubiera reaccionado al 100%. Ya sabemos que el cálculo de oxígeno teórico lo vamos a hacer con base al etano que está reaccionando como si fuera al 100%.
Entonces, colocándole si todo lo que alimentamos reaccionará, entonces vamos a ocupar aquí en abusados. Ese 3.5 es el coeficiente estequiométrico del oxígeno en la primera reacción. ¿Por qué? Porque la primera reacción formó dióxido de carbono. Esa sería nuestra reacción ideal. Abusados. Esto nos da un total de 350 moles por hora de oxígeno. Entonces ya tenemos moles parciales de oxígeno teórico que vamos a sustituir en la de arriba. Y nos da un total de 490 moles por hora de oxígeno alimentado en 2. Ahora sí, regresando al balance de oxígeno, tenemos que moles parciales de oxígeno en 3 son iguales a oxígeno alimentado en 2 menos oxígeno que reaccionó total, que fue la suma anterior que vimos. Y esto nos da un total de 193 moles por hora de oxígeno en la corriente 3. Ya tenemos otro dato clave de la corriente 3. Pasemos a realizar el balance de nitrógeno. ¿Qué sabemos del nitrógeno? Este señor no reacciona ni en una ni en la otra reacción. Por lo tanto, el nitrógeno que entra en 2 es igual al nitrógeno que sale en la corriente 3. ¿Y cómo lo calculamos? Pues necesitamos hacer el cálculo de moles totales de 2 por la fracción mol de nitrógeno, que sí la sabemos que corresponde al 79%, pero no tenemos N2. Entonces podemos calcular a N2 con apoyo de los moles parciales alimentados en la corriente 2 de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Tenemos que moles parciales alimentados de oxígeno en 2 son iguales a los moles totales de 2 por fracción mol de oxígeno en 2. Entonces, aquí es el único que no tenemos, a N2. Entonces, despejando a N2, tenemos que nos da un total de 2333.33 moles por hora. Ahora sí, regresando al balance de nitrógeno. Ya podemos hacer el cálculo de los moles parciales de nitrógeno en 2, que son iguales a los moles parciales de nitrógeno en 3, y este es un total de 1843.33 moles por hora. Entonces ya tenemos otro dato clave a la salida del reactor. Ahora realicemos el balance de agua. Tenemos que las moles de agua que se encuentran en la corriente 3 son iguales a las moles de agua que se formaron en la primera reacción más las moles de agua que se formaron en la segunda. Entonces, de acuerdo a nuestro análisis, el agua que se formó en la primera la vamos a calcular con base en el etano que reacciona en la primera por la relación estequiométrica molar, y esto nos da un total de 216 moles por hora. Ahora, realizando el cálculo del agua que se formó en la segunda, con apoyo de los moles parciales que reaccionaron en la segunda de etano, tenemos que es igual a 54 moles por hora. Entonces ya tenemos los moles totales en la corriente 3 de agua, que corresponden a la suma de los dos anteriores, y esto es igual a 270 moles por hora de agua. Entonces tenemos otro dato clave en la corriente 3. Continuemos. Por último, vamos a realizar el balance de dióxido de carbono, el cual lo hacemos con base en el mismo análisis que hicimos al inicio, que vamos a ocupar a los moles que reaccionaron de etano en la primera por la relación estequiométrica molar. Entonces, colocando los datos correspondientes, tenemos que se formaron en la primera reacción 144 moles por hora de dióxido de carbono. Por lo tanto, ya tenemos otro dato importante de la corriente 3. Ahora realicemos el balance de monóxido de carbono, el cual, de la misma manera que la parte superior, vamos a ocupar y sabemos que los moles de monóxido de carbono que salen en la corriente 3 son los que se formaron en la segunda reacción, y en la segunda reacción ocupamos al etano que reaccionó en la segunda por la relación estequiométrica molar. Colocando la información, tenemos que se formaron 36 moles por hora de monóxido de carbono. Entonces tenemos otro dato importante a la salida. Ahora, para finalizar, vamos a hacer la suma correspondiente de los 6 compuestos. Entonces tenemos que la corriente 3 total equivale a 2496.33 moles por hora de mezcla. Entonces ya sabemos cuál es el dato que nos estaba solicitando el problema. ¿Qué vamos a hacer? Porque nos está pidiendo composiciones, o sea, fracciones mol. Sabemos que para el cálculo de la fracción mol necesitamos hacer uso de
los moles parciales entre moles totales. Entonces, haciendo el cálculo correspondiente para el etano que salió en la corriente 3, tenemos un valor de 0.0040. Para fracción mol de agua en la corriente 3 de 0.1081, para la fracción mol de dióxido de carbono en la corriente 3 de 0.05768, para la fracción mol de monóxido en la corriente 3 de 0.01442, para fracción mol de oxígeno en la corriente 3 de 0.07731 y la fracción mol de nitrógeno en la corriente 3 de 0.7384. Entonces, con esto damos concluido este problema. Revísenlo, háganlo nuevamente para que si tienen dudas, por favor me lo pongan aquí en la caja de los comentarios, si no, contactarme por las vías que ustedes ya conocen. Y nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado y haya sido